Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes de Tejamos Paz en este viernes. Esperamos que sea un fin de semana muy agradable para todos y todas. El día de hoy tengo una invitada muy especial, es una persona que aprecio muchísimo. Ella se llama Isabel Aguilar Umaña, es una mujer maravillosa que tiene una experiencia muy interesante tanto en el campo de lo académico, en la construcción de la paz, como experiencia de construir metodologías y de trabajar al servicio de la paz desde distintos ámbitos. Hoy trabajando para una agencia católica norteamericana que se llama Catholic Relief Services y que desde allí acompaña una comunidad de práctica que también queremos mucho, que se llama la Comunidad de Práctica Caminando hacia la Paz. Y Isabel, además, escritora, poeta, y bueno, tiene mucha experiencia que ya ella tendrá la oportunidad de irnos compartiendo, porque pues es desde allí, desde donde siempre vamos construyendo este tejido de la paz. El tema del día de hoy es justamente la palabra amorosa como una forma muy concreta de darle a la palabra el sentido que tiene en la tarea de seguir siendo artesanos y artesanas de paz. Y para empezar, Isa, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este episodio. Una historia para contar. Así es que, pues empezaría, Isa, para que tú nos empieces a compartir, pues cómo llegaste a este mundo de la paz, pero fundamentalmente a este aprendizaje tan valioso, la importancia de la palabra amorosa. Bienvenida, Isa. Muchísimas gracias, Rosa Inés, por esta invitación. Pues mira, creo que hay tres momentos en mi vida que marcaron mi relación con las luchas por la transformación social, el camino de la paz como mecanismo para enrumbar esas luchas. Y quizás el primer momento debió haber sido muy pequeña, porque mi mamá todavía vivía aquí en Guatemala. Ella tuvo que exiliarse cuando yo tenía 10 años. Entonces, eso fue antes. Yo no recuerdo exactamente cuántos años debía haber tenido, pero estaba jugando en la calle. En ese tiempo se podía salir a jugar a la calle. Las colonias no eran estas colonias amuralladas, privadas que hay ahora, sino que pues la patojada, como decimos en mi país, salíamos a jugar cualquier cantidad de cosas, incluso hasta altas horas de la noche, y no pasaba nada. Entonces, en una de esas salidas con la pandilla de mi cuadra, mi mamá me escuchó decir como insulto: no seas indio, cosa que es muy frecuente en mi país, que es un país racista, discriminador y violento, que históricamente ha excluido a los pueblos originarios, al pueblo maya sobre todo, pero también al pueblo xinca y al pueblo garif. Y entonces yo, pues como hija de mi país, de mi cultura, de mi propio tiempo, debía haber insultado a alguien con esa expresión, ¿verdad? Que significa pues muchas cosas, entre otras, necio, tonto, metido. Entonces, cuando yo entré a mi casa, mi mamá me llamó: hija, venga, me dijo. Y me dijo: no se expresa uno así de los indígenas. Los indígenas son amigos, son compañeros, son novios, son esposos, son personas, no, y eso no se expresa uno así de la gente. Solo eso me dijo. Y yo me quedé fría. Y nunca se me olvidó, para que a la fecha todavía lo recuerdo. Mis papás jamás me pegaron. Toda la vida fui educada y corregida a través de palabras. Quizás algunos dirán que por eso salí así, como broma, ¿no? Pero en realidad siempre fueron consejos y maneras. Me recuerdo muy bien que mi papá usaba también la expresión: hija, no se expresa uno así de la gente, ¿verdad? Pero esa llamada de atención de mi mamá fue así como, me dejó fría, ¿verdad? Y entonces después me enseñó el Popol Vuh, ¿verdad? Que es el libro sagrado del pueblo maya quiché. Y ese libro, al inicio, dice Fray Francisco Jiménez, que fue el fraile que
pasó a la historia por encontrar el manuscrito de este libro tan especial, tan sagrado, tan lleno de sabiduría. Y ahí dice, estas son las historias que los indios mamaban con la leche. Y entonces, esas dos cosas quedaron muy grabadas en mí, porque por un lado es la admonición, ¿verdad? El regaño o la llamada de atención. Y por el otro es enseñarme la maravilla de los pueblos, las historias de Hunafuwe y Balanqué, y decirme, estas son las historias que los indios mamaban con la leche. Es decir, va en tu ADN, va en tu sangre, va ahí el amor, ¿verdad? La conciencia de la ancestralidad, de la tierra y otro montón de cosas que después uno puede ir elaborando. Pero ese es un momento, digamos, como muy especial en mi vida. Y el otro es que yo ya siendo pues adolescente, en mi casa tuve la fortuna de que siempre hubo libros y mis papás leían mucho, ambos. Y entonces me topo con El Señor Presidente, este libro, esta novela de Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de literatura de mi país, y me deslumbra, ¿no? Después me deslumbra esta denuncia social de perfilamiento del dictador, el clásico dictador unipersonal, que fue esa figura que se vivió en varios países, no solo en el mío, en varios países de América Latina, en la época de las dictaduras unipersonales, ¿no? Y entonces a mí me deslumbró y después vas leyendo otros libros de la dictadura, Tirano Banderas, de Valle Inclán, bueno, y yo dije, no, la palabra denuncia, la palabra me enseña qué es el miedo, lo lleva eh, a mis venas, a mi cuerpo, y por eso estudié literatura. Esa es mi carrera originalmente. Y me lo engolosiné con la palabra, ¿no? Esa capacidad de mostrar realidades, pero no de la misma forma como lo hace un ensayo académico o un relato, incluso un relato histórico, ¿verdad? Aunque ahora estoy reconciliada con la historia, porque cuando un relato histórico es bien narrado, tiene una fuerza literaria y una fuerza poética increíble, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo no conocía esa clase de relatos de ahí y a mí lo que me deslumbró fue la literatura. Entonces me engolosiné con la palabra y bueno, entré a trabajar. Esos son como los dos momentos, ¿no? Y luego hay un tercero que tiene que ver con el hecho de la tradición de mi familia, ¿no? Es una tradición de mucha oralidad, de mucho acercamiento a la capacidad de expresarse. Entonces, mi mamá, por ejemplo, siempre le ha contado historias a sus nietos. Mi papá contaba historias del pasado, ¿no? De las calles, con mucha capacidad de detallar los acontecimientos, los lugares, con mucha capacidad de generar fuerzas narrativas a sus relatos. Y a la vez, él era maestro de la doctrina social de la iglesia, cuando no apenas si se hablaba de eso. Entonces, él combinaba esa capacidad de expresión oral con reflexiones sobre la realidad nacional. Entonces, esas son como momentos clave para mí, ¿verdad? Cuando era niña, la admonición de mi mamá y al mismo tiempo la presentación del Popol Vuh. Luego, cuando leí El Señor Presidente y que después ya no paré de leer novelas latinoamericanas referidas a esto. Y mi padre, ¿no? Que hablando todo el tiempo en esta calle sucedió, tenía una memoria increíble, ¿no? Entonces, en esta calle pasó esto, ¿verdad? Aquí fusilaron, fue el último fusilamiento público que hubo en el país. Aquí mataron a algún líder sindical, ¿me entiendes? Entonces, voy llegando todo eso en mi memoria y en mi historia personal. Entonces llego a la construcción de la paz justamente a través de la literatura, porque yo tenía pues ya empecé a escribir sobre todo ensayo literario bastante joven y nunca dejé de escribir poesía, pero en ese tiempo era muy mala y nunca la publiqué. Mi primer libro de poesía se publica hasta 2015, pero yo tenía trabajo literario y cuando viene la firma de los acuerdos de paz a Guatemala, regresan muchos escritores y escritoras que habían sido académicos, literatos, intelectuales que se habían tenido que exiliar.
porque fue un sector muy perseguido durante los 36 años de enfrentamiento armado interno, y yo diría que desde antes, ¿no? Desde que se da la debacle de la caída del gobierno legítimo de Arbenz debido a un golpe de Estado que en la actualidad ya hay suficiente evidencia histórica que señala que fue orquestado por la CIA y, por supuesto, en connivencia con actores nacionales, ¿no? Pero desde esa época ya tiene que salir al exilio muchos intelectuales y escritores y eso después se intensificó con los 36 años de enfrentamiento armado interno. Entonces, en esa época, pues cuando se da la firma de los acuerdos de paz, regresan esta playa de personas muy valiosas. Entre ellos regresa Marco Antonio Flores, que es uno de los novelistas más importantes de los años 60, 70 y que realmente revoluciona la narrativa guatemalteca, la ayorna, ¿verdad? O la alinea con las nuevas tendencias latinoamericanas, especialmente con su novela Los Compañeros. Él regresa pues ya conoció algunos de los trabajos que yo estaba publicando ya en la rama de ensayo y crítica literaria y me invita a formar parte de la consejo editorial de la revista La Ermita. Y bueno, y ahí de repente recibo una llamada en el teléfono a mi casa y me dice, vos tenés grado académico ahora, sí, es que necesitan a alguien que escriba. Era para el programa de construcción de paz, instaló la Organización de Estados Americanos en mi país. Entonces, pues a partir de ahí empecé a sistematizar experiencias de construcción de paz. Trabajé en Ixcán, en Rabinal, ¿verdad? Sayaxé, sistematizando experiencias y también metodologías, como tú señalaste en la introducción a mi persona. Entonces, empecé a poner la palabra al servicio de todas las maravillosas experiencias que han venido construyendo inicialmente en Guatemala, después ya pasé pues a trabajar a Centroamérica y ahora trabajo a nivel regional con CRS, como tú bien señalaste, y bueno, ahora no uso tanto la palabra escrita como quisiera, que es donde me siento quizás más cómoda que con la palabra oral, pero sigo usando la palabra todo el tiempo. Y entonces pues la experiencia me ha llevado a tratar de entender, ¿verdad?, cómo podemos destruir. Tú sabes que una de las formas de violencia psicológica es la violencia verbal, ¿verdad? La violencia psicológica y verbal van muy de la mano. Y el hecho de trabajar con mujeres que han sido violentadas me ha permitido constatar que el terrible dolor que a veces ocasionan las agresiones verbales, que es en muchos países el delito más denunciado. En muchos países donde existen leyes que regulan la violencia contra la mujer y que la han tipificado como delito, la mayoría de mujeres denuncian violencia psicológica, es lo que más se denuncia, ¿no? Y cuando tú indagas un poco más en qué consiste, pues tiene mucho que ver con las agresiones verbales, la humillación, ¿no? El estar echando culpas, ¿verdad? El descrédito que reciben las mujeres, su minimización, su minusvalorización. Eso deja huellas muy, muy profundas. Y no estoy minimizando el impacto de la violencia física, pero la violencia verbal y psicológica es muy impactante. Y quizás eso tiene que ver con nuestras historias de crianza, ¿no? Que en nuestros países latinoamericanos la crianza de las niñas y los niños todavía es bastante violenta, ¿verdad? Y en lugar de, de proferir palabras de consejo y de adherirse a una línea de crianza educativa, cuando un niño o una niña cometen un error, aprovecharlo para enseñar, ¿verdad? Sacamos toda nuestra frustración y toda nuestra ira con el más débil y ¡fum!, nos ensañamos contra niños y niñas. Yo creo que quizás por eso en la región, cuando hay un insulto, cuando recibimos una humillación siendo adultos, inmediatamente de forma inconsciente lo conectamos con la niñez y entonces, ups, ahí hacemos cortocircuito y nos duele mucho. Y leemos fino con el invitado de hoy. Muchas gracias, Isa. Yo escuchándote, bueno, primero también me remonté a tu primera experiencia que referías, como esa corrección amorosa que te hizo tu mamá. eh, Me hizo acordar muchísimo también. Mi padre detestaba, odiaba que se refiriera a la gente del campo, a la gente pobre,
como la gentecita. Y me acuerdo tanto que si a alguien se le ocurría pronunciarlo y a lo mejor lo decían ingenuamente, pues pensando en que pues es gente pobre y entonces como que se encontraba un apelativo para decir la gentecita, para decir los pobres, la pobre gente, ¿no? Y se molestaba muchísimo, se indignaba muchísimo para decirnos, pues no hay gentecita, hay gente y son personas igual que todos nosotros. O sea, realmente había en él siempre un sentido de justicia en el lenguaje. Y creo que, pues, escuchándote atentamente, puedo identificar al menos unas 4 puntadas que me parecen muy interesantes, Isa, para profundizar en este episodio. La primera es, pues, cómo en varias de tus experiencias que nos compartes, pues está presente el valor de la palabra que también corrige, que nos educa, que nos forma, pero que definitivamente no es desde la violencia como logra educar, por el contrario, lastima cuando se hace con violencia. Entonces, como la palabra como un medio para educar, la palabra al servicio de la memoria, la palabra al servicio de la memoria, eh, porque creo que también es poderle dar voz a esas distintas memorias de quienes han vivido una historia de violencia o múltiples formas de violencia y que en algunas de las metodologías que conozco, que tú nos has enseñado varias veces, pues justamente de eso se tratan las metodologías, de poder darle voz a la memoria, a las narrativas, a los relatos de las personas que han sufrido la violencia de distintas maneras, porque la violencia parece no solo querer dañar a la persona, sino además silenciarla, minimizarla e impedir que sea reconocida y que sea escuchada. Y cómo la palabra es un medio fundamental para darle lugar a la memoria y también voz a quienes han padecido la violencia, ¿no? Me parece que es una puntada muy interesante. Y luego, pues este encuentro maravilloso tuyo con la literatura y con la poesía como una manera de darle a la palabra la posibilidad de construir historia, pero también hacerlo desde lo bello. No sé si me logro expresar bien, pero cómo la literatura, la poesía son formas en las que el lenguaje ha encontrado para expresar de manera bella, ¿sí? De manera, digamos, artística, pero para generar también conciencia. O sea, el hecho de que la poesía sea una narrativa armoniosa, estéticamente bella, no significa que no revela verdades dolorosas, que no revela el drama de una sociedad que ha estado atravesada por la violencia y cómo la poesía y la literatura, cuando también son puestas al servicio de la verdad, pueden hacer muchísimo bien. Creo que ahí hay una tercera puntada que me parece muy, muy hermosa y luego, pues justamente después de ver los impactos que tiene la palabra al servicio de la violencia, tú decides entonces empezar a promover la palabra amorosa como el antídoto de la palabra violenta. Creo que esas 4 puntadas me parecen interesantísimas a profundizar un poco en este segundo momento del episodio para que hilemos fino contigo y podamos expresarle a los oyentes. Son personas en su mayoría, por lo menos los que se nos han reportado y suscrito. Hay profesionales que trabajan también en el campo de la paz, en este mundo, algunos basados en la fe, otros desde la sociedad civil. También hay personas de fe que trabajan en comunidades, en territorios muy atravesados por violencia. Por lo tanto, Isa, me parece muy interesante que profundicemos un poco en esto. Es decir, alcanzaste a adentrarte un poco en decir la violencia psicológica está muy ligada a la violencia del lenguaje y hemos visto los destrozos que hace. Hemos visto, sobre todo en muchos de los casos de violencias contra las mujeres en nuestra sociedad, pero luego haces una advertencia que me parece muy, muy, muy importante no dejarla pasar de largo. Tiene mucho que ver con las violencias aprendidas intergeneracionalmente, es decir, América Latina todavía sigue siendo un patrón de crianza
muy fuerte la violencia verbal, el grito, y pues eso es lo que reproducimos. A mí me gustaría preguntarte, o sea, desde lo que tú has aprendido en todas estas metodologías, en las sistematizaciones, ¿cómo crees que podemos empezar a desaprender eso? Porque, pues tú misma lo dices, se aprende casi, se bebe culturalmente, y lo reproducimos casi inconscientemente. Entonces fuimos gritados de niños y entonces luego nosotros corregimos gritando. Entonces, ¿cómo empezar? Una madre hoy se descarga su frustración en el grito, en la violencia verbal. ¿Cómo puede asumir conciencia de algo que ha sido tan inconscientemente metido en el ADN y cómo lo puede empezar a transformar? Cuéntanos un poquito por ahí, ¿qué podrías sugerirnos? Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Bueno, mira, yo creo que en principio hay que reconocer, es decir, hay que asumir que somos así, que hemos sido así, que así nos enseñaron a ser. Es preciso desmontar eso, reconocer que la palabra no solamente se refiere al tono de voz, al momento, al ceño fruncido, al grito, ¿no? Sino que se refiere al contenido lingüístico, simbólico de lo que se está diciendo a alguien. Y aquí es fuerte para mí y siempre fue como una idea fundante en mi cabeza, algo que voy a parafrasear de Heidegger, el filósofo. La palabra instaura mundos, la palabra crea tu manera de pensar. Y ahora ya sabemos que el pensamiento no está desligado del sentimiento, ¿verdad? La conciencia es la que piensa, pero también es la que siente. Entonces, reconocer que somos así y que no es inocuo, que hace daño decirle a un niño, no seas tonto, no seas metiche, no seas metido, eres estúpido, ¿verdad? Va generando en este niño o esta niña una autoimagen totalmente negativa, totalmente disminuida. Y por eso pues no nos extraña después que cuando son adolescentes o más jóvenes, ellos mismos, aunque no lo expliciten, pero con su conducta, pues actúan a partir de, bueno, soy yo, siempre me dijeron que era tonto, que era abusivo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconocer que somos así, que hemos sido así y que muchas de cosas de las que decimos, sobre todo con las niñas y las niñas y los niños, se puede volver una profecía autocumplida. Luego, en general, ¿verdad? Creo que también tenemos que reconocer que mantenemos un diálogo interior, un monólogo interior. Y eso es permanente, no lo acallamos si no es que deliberadamente utilizamos algunas de las técnicas que ya sabemos que cuentan con evidencia científica muy sólida, como la meditación, para acallar ese ruido mental, esa rumiación que llevamos todo el tiempo 24/7 en nuestro cerebro y nuestra conciencia. Y bueno, ese diálogo y ese ruido mental a veces es, ay, pero en el fondo estamos pensando que, uy, esta es así, y me cae mal, es una metida, es una abusiva, etcétera. Entonces creo que ese es un primer paso, ¿no? Reconocer que las palabras importan, que la manera de expresarnos explícitamente, oralmente, pero también en nuestro interior al respecto de alguien o algo es importante. Entonces, eso requiere pues mucha autoconciencia, mucho autoconocimiento y para eso necesitamos entrenamiento mental. Necesitamos algún tipo de espacio terapéutico de apoyo que nos permita parar un poco de toda esta vorágine de ritmo desafiante que se ha vuelto la vida moderna y hacer algún tipo de análisis que nos lleve a asumir, a aceptar que la forma como pensamos, que es a través del lenguaje, porque no hay otra forma de pensar, puede ser violenta. Y ahí es donde viene qué hacemos, qué ponemos en su lugar. Ahí es donde viene la palabra amorosa. Y esta palabra amorosa solamente puede surgir, desde mi perspectiva, cuando asumimos que
necesitamos transformar la realidad a través de la construcción paulatina y colectiva, la co-construcción de una cultura de cuidados. Es decir, yo me cuido a mí misma, cosa que no hacemos, ¿verdad? Porque también la vida nos impide cuidarnos a nosotros mismos como deberíamos, querernos a nosotros mismos, de verdad. Se oye facilísimo, pero no lo es. Se oye como un libro de autoayuda, pero no lo es una batalla cotidiana con la realidad, de cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tu corazón, cuidar tus amistades, cuidar tus afectos, cuidarte a ti mismo, quererte, recuperar la autoestima. Muchas de las mujeres la hemos tenido totalmente destruida como consecuencia de los efectos de la cultura patriarcal. Porque qué te hace con el tiempo, por ejemplo? Que tú tengas una licenciatura, una maestría y tal vez tienes un compañero de trabajo que no tiene ni título universitario y gana más que tú. Eso te afecta, te daña, ¿no? Primero te da cólera, pero ya con el tiempo empiezas a dudar, ¿verdad? O que todo lo que tú produces en un ambiente de oficina machista es descalificado o no se asume de la misma manera. Yo he estado, por ejemplo, en reuniones donde todos mis compañeros han sido hombres, ¿verdad? Y de repente yo levanto la mano, doy una idea y a los 5 minutos atribuyen esa idea al jefe. Y tú dices, pero si eso lo dije yo. Eso es violencia, ¿verdad? Es una violencia sutil esto es consecuencia de los micromachismos que está ahí, pero como consecuencia de eso tenemos baja autoestima. Entonces hay que trabajar en eso y es una cosa urgente. Cuidarse es amarse, ¿no? Entonces tú no puedes dar a los demás algo que no has construido para ti mismo o no lo das de la misma manera, con la misma calidad, con el mismo carácter genuino. Entonces, la cultura de cuidados es cuidarte, cuidar a los demás genuinamente. Cuando digo los demás es la concepción de prójimo tan afín al cristianismo, ¿no? Cuidar al prójimo, ¿no? A ese precisamente que me es difícil cuidar porque de alguna manera lo discrimino, lo rechazo, lo minusvaloro, etcétera, pero aprender a cuidar al otro. ¿Por qué? Porque reconozco que somos interdependientes. Yo no puedo vivir aislada, mi cerebro, incluso mi corazón, todo lo que implica mi cuerpo se va moldeando a partir de la relación con los demás. Eso también ya está comprobado por la neurociencia cognitiva. Entonces, está en mi mejor interés que esos demás, que esos otros, que esos prójimos sean personas buena onda, pues, con las que sea bonito compartir, que se rían, que no anden con el ceño fruncido todo el tiempo, que no sean patanes, que amen la vida, ¿no? Que no te chupen tu energía vital como consecuencia de estar deprimidos o como consecuencia de vivir todo el tiempo con ansiedad. Entonces, para eso hay que trabajar. Esto yo lo digo muy fácil, pero es difícil construirlo en la realidad concreta. Y finalmente, amar la casa común, cuidar la casa común. Entonces es un triángulo de cuidados que genera comunidades de cuidado. Yo te cuido porque me importa. A mí, Isabel, me conviene, Roseñez, que tú estés bien. Y así, ¿verdad? Me conviene que la señora que trabaja en el edificio donde vivo esté bien. Me conviene que la gente en la calle esté bien. Porque si no está bien, me arriesgo a que me insulten por cualquier cosa. Porque si por casualidad no freno bien no te estaciono bien mi carro, me den una insultada, ¿no? Porque el estrés, todo esto genera irritabilidad, ya lo sabemos, etcétera. Entonces, es cuidarnos. Creo que a partir de la paulatina construcción de una cultura de cuidados, nuestra palabra se vuelve amorosa. Y con esto no quiero decir melosa ni nada, no, nada que ver, ni cursi, tampoco quiero decir que sea referida siempre a la palabra amor. El concepto puedes poner ahí muchos conceptos que tienen una gran trascendencia en muchas religiones. Puedes poner caridad, Caridad. Ujú, puedes poner también compasión, ¿verdad? ujú. Y puedes poner conciencia de la interdependencia. Puedes poner muchos conceptos que son fundamentales para muchas tradiciones religiosas, pero también para la construcción de la paz. Y no se habla de esto porque pareciera que hablar de amor está demeritado académicamente, pareciera que hablar de amor es un coto que solo pertenece a las mujeres porque somos, ay, siempre somos todas emocionales
pero no es así. En realidad creo que hay que reivindicar la palabra amorosa, la palabra que tiene un sentido positivo, que se dice para construir, para coordinar, para entender, y la palabra que no se dice porque también se quiere escuchar, la palabra que significa escuchar tu palabra, porque tu palabra me construye, porque me interesa lo que tú tienes que decirme, porque quiero entenderte mejor, porque entendiéndote es posible que me entienda mejor a mí misma. Entonces, creo que es importante seguir trabajando en círculos de diálogo, en círculos terapéuticos, en círculos de cuidado, para que esto se pueda hacer una realidad paulatinamente. Enlazando la trama. Muy bien, muchas gracias, Isa. Yo me quedo cuando empezaste el desarrollo de este entramado, digamos, de este hilar sobre estas 4 puntadas que identificábamos. Creo que las conjugaste muy bien en tu respuesta. Por un lado, decías lo primero que hay que hacer, porque desmantelar esto que ha sido aprendido desde una historia atravesada por la violencia, alimentada por una cultura patriarcal y demás, legitimada socialmente incluso y asumida y transmitida generación tras generación. Hacer conciencia es muy importante y ese reconocer, y ahí me saltó una regla de oro que uno escucha con frecuencia y que es transversal casi a todas las denominaciones de fe, y es la de no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. En esa regla, yo creo que ahí hay un elemento importante y es tomar conciencia puede ser el hecho de yo recordar que yo aprendí a tramitar así la frustración, gritando, insultando, pero pensar, detenerse un momento antes de replicarlo, reproducirlo, detenerse a pensar qué produjo en mí esos gritos, cómo me dolió. Y de recordar eso, cómo me dolió, pues hacer consciente de que eso no es lo que yo quiero para mis hijos y que tengo el poder. Y ahí es donde tú dices integrar. Entonces, ¿por qué reemplazo la palabra violenta, el lenguaje aprendido como violencia? ¿Por qué lo reemplazo? Pues por la palabra compasiva, caritativa, amorosa, ¿sí? Por la corrección fraterna, como la que hizo tu mamá contigo. Es decir, la palabra que educa, pero que educa sin violencia. Y porque seguramente muchas veces reproducimos el grito pensando de que es la manera, como está socialmente legitimado y así fue conmigo y mire, aquí estoy. Y entonces, pues es sencillamente recordar porque uno nunca quiere el mal para sus hijos. Y a veces pensamos que violentar con un golpe es para educar, para corregirlo, porque lo que quiero es el bien para mis hijos, pero ¿qué me produjo a mí cuando yo era niña? Y entonces, si soy capaz de reconocerlo, ¿por qué no exploramos la otra vía? ¿Por qué la puedo reemplazar? Y es el sentarnos a conversar como personas, aún con nuestros hijos, ellos pueden entender. Isa claramente lo ha dicho, a mí me marcó y nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Y no te acuerdas ni siquiera qué edad tendrías. Eso significa que perfectamente pudo ser sobre los 6 años. Y entonces, y nunca se te olvidó. Entonces sí tiene poder educativo la palabra amorosa, ¿sí? Y entonces ahí está el complemento de la regla de oro. Haz a los demás lo que te hubiera gustado, lo que te gustaría que hicieran contigo. Sí, sí, si yo hubiese recibido una palabra más compasiva, más amorosa, seguramente sería más segura, seguramente. Entonces, creo que vale la pena explorar el otro camino. Como tú misma lo dices, no es fácil, no es milagrosamente como se va a dar, pero para eso tenemos conciencia. Y yo creo que en todos los episodios que hemos hablado del poder de la palabra que construye, que da vida, siempre han salido 3 palabras subyacentes. La escucha, segundo, la conciencia para hacer una buena administración de la palabra reposada, respirada, pues es la conciencia y esa nos permite que administremos muy bien. Así es que, pues de verdad que creo que ahí has dado unas puntadas absolutamente claves para hilar fino. Hoy, si uno va en el transporte público, los insultos, si uno va en los ambientes de trabajo, las denuncias, que ahora por lo menos las organizaciones tienen un comité para tramitar, comités de convivencia, para tramitar las diferencias y cómo han proliferado las acusaciones de acoso laboral. Yo me detengo muchas veces a pensar cómo desde esta pedagogía cotidiana que queremos hacer en Tejamos Paz, podemos ayudar que estos ambientes sean más humanos, porque como tú misma lo decías, estamos tan interconectados que todo lo que hacemos hacia afuera impacta a otros, pero también me impacta a mí.
Y todo lo que a otros les pasa también me impacta a mí. Si alguien llega frustrado, si alguien llega mal porque el ambiente en su familia no es el mejor, pues por supuesto que a todos nos impacta. Los demás ambientes, todos se impactan. Y entonces en este hilar finito, Isa, me encantaría que tratemos un poquito de, no sé, de brindar alguna luz, algún elemento que podríamos dejar en remojo, tal vez para profundizar en otro episodio, pero que nos permita empezar a gestar ambientes de cuidado, porque también fue una palabra que salió, además de la escucha interior, el cuidado. Si yo empiezo por cuidarme a mí misma, empezar a cuidar al otro, a la otra y cuidar lo otro, la casa común, porque la palabra amorosa definitivamente es una palabra que cuida, que hace que nos cuidemos. Y yo ahí siento que tenemos que con frecuencia aprender a recuperar un filtro que yo pienso que con el paso del tiempo, no sé si las comunicaciones digitales lo han favorecido, qué pasa, pero sí siento que con frecuencia hemos ido perdiendo como ese filtro humanizante de la palabra, ¿sí? Antes uno tenía una persona enfrente y yo recuerdo que por lo menos habían como dos códigos muy importantes, llamar a la persona por su nombre. Hoy con frecuencia vemos cómo entre amigos se llaman con groserías, no se dicen amigo, se dicen palabras que no puedo repetir aquí, pero que son realmente un insulto, son una grosería, pero entre amigos pareciera que eso no tiene ningún problema. Sin embargo, es una manera de ir incorporando como la pérdida de ese filtro que representa el cuidado de la otredad. Y luego vamos así en todas las pequeñas, como que eso se ha ido diluyendo y todavía cuando eso está mediado por una pantalla, que también será tema de otro episodio, pero como cada vez más el lenguaje ha ido perdiendo. Yo quisiera terminar un poco esta reflexión diciendo, Isa, me surge entonces una pregunta. En los episodios anteriores, muchos oyentes se han comunicado conmigo compartiéndome sus experiencias y justamente cuánto les frustra el hecho de no encontrar como los códigos necesarios para hablar, para poder apalabrar con otros sin que eso les represente más frustración. Entonces, por ejemplo, cuando hay diferencias culturales, cuando yo comparto relación con un extranjero, entonces si yo soy latina y el otro es europeo, por ejemplo, con frecuencia el que tú dices la palabra va ligada a las emociones. Cuando yo expreso, es que cuando tú dices tal cosa, yo me siento así, eso lo hemos aprendido incluso como una manera correcta de plantear una comunicación, porque no estoy prejuzgando la intención del otro, estoy dándole la oportunidad de que aclaremos, pero dice, del otro lado me encuentro con una barrera porque el otro no se hace cargo del efecto que sus palabras producen en mí, porque a su juicio los latinos somos inmaduros emocionales, porque le damos, digamos, mucho lugar a esa emocionalidad que acompaña las palabras. Según ellos, la madurez es yo puedo decir lo que diga porque soy libre de decirlo, pero eso qué efecto produce en tu persona no es mi problema. Y lo digo porque pues es una comunicación que me pareció muy transparente, muy nítida de una de mis oyentes y que me gustaría trasladarte un poco esa pregunta, ¿qué hacer cuando hay esas barreras incluso culturales que anulan completamente la emocionalidad en el lenguaje y que no están dispuestos a hacerse cargo de lo que eso produce en el otro? O sea, ahí qué cuidado hay entonces, cuál es cómo poder generar en ese tipo de diferencias un lugar para el cuidado a través de la palabra. Mira, yo creo que tu pregunta es súper interesante y me parece muy rica. Mira, pienso que el diálogo, tú conoces el poder transformador del diálogo, ¿no? Lo que pasa es que dialogar no solamente es hablar, ¿verdad? Tienes que tener ciertos marcos de referencia, de respeto. Y un mecanismo muy valioso es el diálogo intercultural, ¿verdad? Creo que el diálogo intercultural debe ser promovido en diferentes espacios, pero esto no quita que también, porque cuando yo digo palabra amorosa, no me refiero a una palabra que acepta todo y que baja la cerviz o que tampoco plantea el conflicto, que tampoco expresa la contradicción. Lo que pasa es que lo hace de maneras que son distintas, ¿verdad? No es necesariamente el qué digas, sino cómo lo digas. Y entonces, en esa línea, cuando hay personajes este tipo de personajes que estabas refiriendo, que dicen, bueno, yo lo digo y lo digo desde mi esquina personal de poder, es porque el neocolonialismo sigue, está presente. La humanidad ha dado muestras muy evidentes, sobre todo en los últimos meses,
¿verdad? En los últimos años, de supremacismo blanco y de otra serie de ideas que están fundamentando acciones muy violentas alrededor del mundo. Entonces, creo que el neocolonialismo está presente. También se mama con la leche y lo han mamado con la leche, sobre todo las culturas del norte global, ¿verdad? Y bueno, esto también hay que desconstruirlo. Y nosotros hemos internalizado la opresión y también tenemos que descolonizarnos y de alguna manera es descolonizar el pensamiento, el cuerpo, porque el lenguaje es automático, ¿no? El hablar, el emitir una palabra es automático. Uno no siempre se piensa lo que dice, porque entonces tengo que escoger con pinzas cada palabra. Eso no es una comunicación eficaz. Y además tampoco sería del todo, no quiere decir que está mal, a veces elaboras un discurso, cuando escribes una carta, pues siempre lo revisas, el lenguaje escrito permite eso, ¿no? Revisar, etcétera. No quiere decir que siempre sea automático, pero el lenguaje oral, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Y además viene aparejado con gestos que comunican a veces más de lo que comunica la palabra, con disposiciones corporales que comunican bastante, ¿no? Entonces yo creo, Rosa Inés, que para emitir la palabra amorosa como la concibo, creo que hay que trabajar, por eso insisto, en la conciencia personal y la conciencia colectiva, trabajar por desconstruir todas estas narrativas de odio, estas narrativas neocoloniales, estas narrativas exclusivistas y excluyentes que están destruyendo la vida en el planeta, la vida en las familias, la vida en las calles, la vida en los países, ¿no? Entonces, eso hay que desconstruirlo. Y hay que desconstruirlo en tu pensamiento, en el pensamiento de quienes se adhieren a estas maneras de ver. Hay que desconstruir el patriarcado, está en la base, por ejemplo, cuando te oía mencionar de estos jóvenes o estas personas que su manera de comunicarse entre sí es a través de insultos. Lo primero que vino a mi mente fue, bueno, esto aun cuando sean mujeres las que lo hagan, obedece a una cultura patriarcal, porque históricamente ha sido aceptado socialmente que los hombres se saluden entre sí. ¡Ey, maje! Vos, hijo de la gran, etcétera, ¿no? Es el saludo. Lo hacía, cuando yo era joven lo hacían, entonces ahora lo trasladan al escenario virtual. Se sigue haciendo y lo hacen hombres y mujeres. ¿Pero por qué? Porque se adhieren a ese patrón inconscientemente, ¿verdad? Porque el parámetro de lo masculino, de lo macho, es el parámetro que vale. Entonces, incluso muchas mujeres nos adherimos a eso porque queremos valer, todos queremos valer. Entonces, creo que hay que desconstruir todos esos modelos que siguen impidiendo la palabra amorosa que fluya. Y por eso la palabra amorosa también es de denuncia, también es de denuncia, de una denuncia que viene de lo telúrico, que viene del dolor de las víctimas, que viene de nuestra sangre, de nosotros que también hemos padecido las violencias en América Latina y el Caribe. Entonces tenemos pleno derecho y plena conciencia, tú usaste la palabra conciencia, para decir también lo que hay que decir, porque allá donde se están violando los derechos humanos, allá donde se está irrespetando la vida, no hay paz. Y entonces la palabra amorosa no puede fluir. Hay que botar esos diques, desconstruirlos y seguir construyendo algo mejor porque pues todos nos lo merecemos, ¿no? Es la vida, ahí nos va la vida y va la vida del planeta, va la vida de nuestra y de nuestros hijos e hijas y de las futuras generaciones, ¿no? Entonces es el plan de la salvación que se construye de esa manera. No hay otra forma porque pues no hay salvación en el sálvese quien pueda. Para tejer contigo. Pues muchas gracias, Isa. Hemos llegado a este último momento del episodio, que es el momento donde tú puedes dirigirte a los escuchas ya como en el tú a tú, para hacerles una invitación a tejer con nosotros, tejer contigo. Así de hecho se llama, para tejer contigo. Te dejo el micrófono en estos últimos minutos para que tú les invites muy concretamente cómo ¿crees tú que las personas que nos escuchan pueden empezar a practicar, a deconstruir la palabra violenta y digamos, a practicar la palabra amorosa? Así es que, adelante. Mira, yo creo que
una forma de practicar la palabra amorosa es escribir poesía, escribir lo que cada quien siente, rodearse de personas que nos construyan y que nos permitan que esa palabra amorosa vaya fluyendo, hasta que tengamos la capacidad de que la palabra amorosa fluya, aun cuando las personas que están a nuestro alrededor no la dejen fluir. Creo que es imprescindible trabajar en nosotros, ¿verdad? Ser conscientes de qué tipo de palabras estamos llenando nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cuerpo, para poder intercambiar aquello que hay que intercambiar, borrar aquello que hay que borrar, cambiar lo que hay que cambiar y empezar a tratar de balbucear palabras amorosas. Yo creo que se puede ir practicando, ¿verdad? Con nuestros hijos e hijas, con nuestra pareja, ¿no? Y comenzar a generar conexiones a través de este tipo de palabras. La poesía creo que es uno de los poetas guatemaltecos, grandes poetas guatemaltecos, dice que la poesía es la prueba concreta de la existencia del hombre. Entonces creo que es reconocer la importancia de la palabra, ¿no? Y probar que existimos desde una palabra amorosa. Muy bien, muchas gracias. Pues de verdad, Isabel, muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros y pues invito de nuevo a todas las personas que nos escuchan a seguir compartiendo, tejiendo con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, sus reflexiones que se derivan de esta propuesta de Tejamos Paz. Y quedamos atentos, Isa, a poder contar contigo en otros espacios porque todavía hay muchísimo para seguir profundizando en todo este maravilloso mundo de construir la paz cotidiana, desde cada uno, desde cada una, allí en los lugares donde nos encontramos. Así es que, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos has regalado y esperamos seguir tejiendo también contigo. No, con todo gusto, tejamos desde la amorosidad. Gracias por invitarme. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.